¿verdad? Nuestra lectura en el versículo 23, hermano, voy a leerle hasta el versículo número 26, aleluya, y todo lo demás lo vamos a usar de referencia también, ¿verdad? Así que primeramente voy a pedirle que se ponga de pie, los que puedan ponerse de pie, y vamos a leer la palabra de Dios en este momento, aleluya. La presencia del Señor está con nosotros, su Espíritu Santo está en este lugar. Así que, hermano mío, dice la palabra en el verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieren este pan y bebieren esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Cristo, Señor, venimos a ti en esta preciosa mañana, todavía no tarde ya, dándote honra, gloria, alabanza, Señor, reconociendo que tú eres el Señor, Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Y en esta preciosa tarde, Señor, queremos que tu nombre sea glorificado, que seas tú el exaltado, que seas tú el que reciba honra y gloria. Señor, en este momento preparamos nuestro corazón para recibir tu palabra. Abrimos nuestro entendimiento, Señor, para concentrarnos, Señor, en tu palabra. Y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, venga y redarguya nuestro corazón. Redarguya, Señor, lo más íntimo de nuestro ser, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nosotros y discierna los pensamientos más íntimos de nuestro corazón. Padre, lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús y juntos decimos amén, amén, amén y amén. Puede tomar su asiento, aleluya. ¿Cuántos están contentos en esta preciosa tarde? Amén. Voy a pedir un aplauso. Aleluya, pero un aplauso fuerte, sí, gloria a Dios. Para los que tuvieron a bien traer este ramo de flores al Señor en este día. Oiga bien lo que le voy a decir y ponga atención. No le voy a decir quién lo trajo, quién no lo trajo, ese no es el punto. El punto es que el amor se demuestra con acciones, no con palabras. ¿Sí? Y muchas veces yo les he enseñado que si hay algo que demuestre que usted ama a Dios, es por las cosas que usted hace. ¿Sí? Al que mucho se le perdona, mucho agradece. Pero al que se le perdona poco, ni se acuerda de traer un ramo de flores. Aleluya. Así que nunca se le olvide eso. Amén. Aleluya. Hermanos míos, capítulo número 11 de Primera de Corintios. Y en el verso número 23 en adelante, pues se nos habla acerca de lo que todos conocemos como la Cena del Señor o la Santa Cena. ¿Sí? ¿Cuántos han oído de eso? La Cena del Señor o la Santa Cena. Y esta, hermano, Santa Cena fue instituida con un propósito. Vuelvo a repetirle. Esto, hermano, lo llevamos, lo hacemos, ¿verdad? Cada año tenemos la oportunidad de, hermano, hablar, enseñar acerca de la Santa Cena. La practicamos cada mes, cada primer domingo del mes, cuando Dios nos lo permite, realizamos, ¿verdad? La Santa Cena. Y si por alguna razón algo sucediese en el primer domingo del mes, pues lo dejamos para el segundo domingo, pero siempre practicamos lo que es la Santa Cena y recordamos lo que la palabra de Dios nos dice acerca de esto. Así que es muy importante que nosotros conozcamos lo que la palabra de Dios dice acerca de la Cena del Señor y cuál debe de ser la actitud correcta de nosotros los creyentes cuando vamos a participar de ella. Amén. Así que cuando vamos a hablar, hermanos, de la Santa Cena, la palabra, hermano, sería
¿Qué debemos hacer, verdad, para que la Santa Cena se convierta en una bendición y no en una bendición? ¿Sí? Porque, hermano, ahorita vamos a leer unos pasajes una parte del pasaje que viene en el capítulo número 11, que todos conocemos y que muchas veces no tomamos en cuenta. Pero la Santa Cena, hermano, la Cena del Señor, hermano, se dejó con un propósito, pero debemos de entender que en ella hay bendición o maldición. Sí. Quiero decirle esto para que no se ponga nervioso, así como que, ¿verdad?, le va a dar el soponcio aquí, hermano, en esta mañana y de verdad se va a desmayar por lo que voy a decir. Cuando hablamos de bendición y maldición, Dios no está diciendo que si tomas la Santa Cena mal, entonces, hermano, estás perdido. Hay una gran diferencia entre bendición y maldición y perdición. ¿Ok? No confundamos ese asunto, porque muchos dicen, si tomo la Santa Cena, ¿verdad?, sin entender o conocer, entonces me voy al infierno. No, Dios no está hablando de eso. Dios no te está hablando de que te vas al infierno y te vas a perder y te vas a, ¿verdad?, ir por otro camino equivocado. No, no. Estamos hablando de que cuando la palabra de Dios dice que si tú haces lo que la palabra nos enseña acerca de la Santa Cena, reconoces tu condición, entiendes que muchas veces ofendes a Dios, pides perdón a Dios, Dios, hermano, te va a dar bendición. ¿Qué consiste la bendición? La bendición consiste en que te va a ir bien en tu vida. Te va a librar de muchas enfermedades y cosas, ¿verdad?, malas que pueden venir a ti. Pero si por alguna razón tú hicieras las cosas sin entender lo que estás haciendo o sin arrepentirte de aquellas cosas que sabes que debes de arrepentirte, como por ejemplo estar mal con tu hermano dentro de la iglesia, tener problemas con alguien, hermano, en la congregación o alrededor tuyo, o ser una persona con un carácter, hermano, así medio rancio, aleluya, voy a decirlo de esa manera para que me entiendan, porque hay personas con caracteres rancios, aleluya, que, hermano, siempre están así como enojadas, como, hermano, no puedes hablar con ellos porque como que hermano, se violentan inmediatamente, ¿sí? Entonces, si hay cosas como estas dentro de tu corazón y tú no pones atención a ellas ni le pides al Señor que te ayude a cambiar y a transformar esas actitudes, entonces recibirás de parte de Dios, ¿verdad?, maldición. ¿Qué es la maldición? La maldición es que dice la Escritura que va a haber muchos enfermos y debilitados entre vosotros y algunos ya están dormidos. Así que, ¿me expliqué? Dos cosas que tiene que aprender. Claro, hermano, yo no creo que aquí en la iglesia, si usted es un creyente, ¿cuántos son creyentes en este lugar? Amén. ¿Cuántos se le han entregado su vida a Cristo en este lugar? Bueno, si usted ha entregado su vida a Cristo, yo no creo que usted, hermano, esté metido en pecado. ¿Ya? Por eso la palabra en este pasaje no nos habla desde ese punto de vista, porque la cena del Señor es para los creyentes, para los discípulos, para los que han venido, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. Así que, en primer lugar, vamos a mirar lo que la Biblia nos dice acerca de lo que es, hermano, la Santa Cena. La Santa Cena, en el verso 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esto es hablando el apóstol Pablo. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Así dice. O sea, Él tomó el pan, dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Usted sabe que esto lo conocemos aún, hermano, cuando éramos de alguna otra denominación pasada. Se practicaba lo que se conoce como la transustanciación. ¿Qué significaba la transustanciación? Significa que muchas veces nosotros queremos hacer de este pasaje de las Escrituras algo literal.
O sea, me recuerdo que cuando, ¿verdad?, levantaban así, ¿verdad?, en alto, ¿verdad?, aquel pan o aquella, ¿verdad?, ¿cómo se llama? Oblea, perdón, ya se me olvida el español. Y el inglés no lo puedo aprender, bendito sea Dios, me va a quedar duro ya, aleluya. Entonces cuando levantaban esa oblea así, ellos decían, ¿verdad?, cuando estábamos allá, que el Señor, ¿verdad?, venía y entraba en ese pedazo de oblea o de pan y se convertía en el cuerpo de Cristo literalmente, ¿sí? Literalmente, hasta le atribuían poderes y autoridades, ¿verdad?, a ese pedazo de pan. Pero la Biblia no enseña eso. Eso se llama transustanciación. Y quiero decirles esto porque es importante. Ya Cristo murió una vez en la cruz del pecado por todos nuestros pecados y por todos los pecadores. Y Él no va a volver a venir a morir en una cruz otra vez para salvarnos del pecado, porque ya nos salvó del pecado. Así que no desciende otra vez y toma un pedazo, ¿verdad?, de forma de pan para dárselo a las personas para que sean perdonados sus pecados. No, no. Cristo ya murió una sola vez y para siempre. Amén. Aleluya. Y Él va a volver, pero ya no va a volver, hermano, con esa actitud de cordero manso. Ahora va a venir como el león de la tribu de Judá. Amén. Él va a venir, hermano, a juzgar a las naciones. Ahora ya no va a venir como el corderito, hermano, que entregó su vida. Porque aquí hay otra cosa que también deben de saber. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros pensamos que los romanos y los judíos mataron a Jesús. No, fue nuestro pecado el que lo llevó a la cruz y el que lo mató. Ahorita vamos a mirarlo así. Los que estaban ahí en ese momento, ellos fueron los vasos. Fueron los que se usaron para que le pusieran los clavos, para que le pusieran, ¿verdad?, aquí en su costilla la lanza. Los que fueron usados para golpearlo en su espalda. Pero se recuerda cuando fue ante Pilatos, el Señor Jesucristo, está en los evangelios, y fue ante Pilato y Pilato le dijo: ¿no oyes lo que dicen estos? ¿Sí? ¿Sabes que yo tengo el poder? Le dijo, para, ¿verdad?, salvarte o quitarte la vida. Y Cristo le dice: si mi Padre, si esa autoridad no te hubiera sido dada de lo alto, tú no tendrías ningún poder sobre mí. Amén. Porque yo podría hablarle al Padre y pedirle que me mande una legión de ángeles, le dijo. Y hermano, cuando estamos hablando de eso, ¿qué quiere decir? O sea, no es que le quitaron la vida, Cristo se entregó. Por eso cuando está en la Santa Cena, lo primero que tiene que ver es que ese día, dice, cuando Él iba a ser entregado, tomó pan. O sea, no lo agarró y le dijo a Judas: pártelo y dáselo a cada uno. No, Él lo partió. Esto es mi cuerpo, dijo Él, y Él partió el pan. Él fue el que, hermano, hizo, ¿verdad?, el sacrificio sin que nadie, hermano, se lo pidiera. Bueno, de la humanidad. Dios lo había enviado para que muriera. ¿Por quién? Por todos los pecadores. Aleluya. Así que cuando hablamos de que Él murió, ¿verdad?, debemos de recordar que la muerte, hermano, de nuestro Señor Jesucristo fue para podernos dar a nosotros la oportunidad de que fuésemos salvos de la condenación eterna. Amén. Que fuésemos salvos, hermano, y que la deuda que usted y yo no podíamos pagar, la deuda de pecado que habíamos tenido en contra de Dios y que yo no podía saldar, Él me ayudara para poderla pagar. Amén. En una palabra, el que debería de haber muerto en esa cruz tendría que haber sido yo. Amén. El que debería de haber pagado un precio como ese en ese lugar tendría que haber sido yo. Amén. Pero la Biblia nos dice que fue el Señor Jesucristo el que tomó mi lugar y se entregó en esa cruz, hermano, para que yo pudiera tener libertad. Él vino a darme vida y vida en abundancia. Y quiero aclararle esto porque no quiero que vaya a tener, hermano, una idea equivocada. Jesucristo jamás pecó.
Esto es para todos los que nos miran a través de las redes sociales, porque piensan que Jesucristo andaba pecando en el mundo y que andaba haciendo esto. Y no. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 22, dice que Jesús no pecó. Jesús no pecó. En Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21, dice que por nosotros Él fue hecho pecado. Amén. ¿Sí? O sea, Cristo no pecó, Él no hizo algo indebido, Él no ofendió a Dios en ningún momento, pero por usted y por mí, Él fue hecho pecado delante de la presencia de Dios. ¿Se recuerda cuando estaba en la cruz? ¿Se recuerda cuando estaba en ese lugar? Dice que cuando estaba crucificado, ya casi como a la hora tercera o algo así, dice que Él clamó al Padre y le dice: Padre, ¿por qué te has ocultado o apartado de mí? O sea, Él se sintió solo, pero ¿sabe por qué los ojos de Dios se apartaron de Él en ese momento? Porque todo el pecado de la humanidad fue puesto sobre Cristo Jesús. Entonces, cuando este pecado viene y es puesto sobre Él, recuérdese que la siguiente palabra que Cristo dijo fue: consumado es. Amén. Y luego exhaló su espíritu. ¿Sí? Y murió en ese momento. O sea, no fue porque, los golpes o por la crucifixión o por todo lo que le hicieron. Es que ese era el propósito. El propósito era llegar hasta ese lugar y cargar con todo el pecado de la humanidad. Y cuando el pecado de la humanidad estuviera sobre Él, Él exhalar la palabra que dice: consumado es. Todo está saldado, todo está terminado. Y en ese momento se logró la victoria más gloriosa en ese lugar, porque el Señor Jesucristo había vencido al pecado. El diablo estaba derrotado. Cristo había vencido, hermano, al demonio. Había vencido a las huestes, las potestades y todo aquello que se movía sobre la faz de la tierra. Pero, aleluya, lo descienden de esa cruz, lo llevan, ¿verdad?, a sepultar, y tenía que resucitar. Le voy a explicar esto porque esto es muy importante. Dice que lo tomaron y lo llevaron a sepultar. Lo sepultaron el viernes, hermano, por la tarde, antes de las 6, porque se acercaba el día de reposo. Está en la Escritura, ¿sí? Aleluya, porque hay muchos que dicen que murió el miércoles y que para que se cumplan los 3 días, estudien la palabra de Dios, como le dijo el Señor a los fariseos: erráis ignorando el poder de Dios y las Escrituras. Y yo le digo, Cristo, dice la Escritura, que lo descendieron de la cruz y lo llevaron a sepultar, porque ya se acercaban casi las 6 y no tuvieron tiempo ni de ungirlo. Ya había sido ungido por María, ¿se recuerda? Los 200 denarios de perfume. ¡Wow! Eso es una unción preciosa. Pero entonces, hermano, lo llevan a sepultar, y dice la Escritura que Él estuvo el viernes a las 6 de la tarde en la tumba. Hermano, pasó todo el sábado, pero a las 6 de la mañana del día domingo, el primer día de la semana, Cristo resucitó de la tumba. Aleluya. Cristo se levantó de ese lugar. No estoy diciendo esto porque está en la Semana Santa, hermano, olvídese de eso, aleluya. No soy muy tradicional. Y dice la Escritura que se levantó al tercer día, y hubo testigos oculares, hermano, de esto, aleluya. Unos fueron los soldados que cuidaban la tumba, otros fueron los discípulos que fueron a ungirle, otros los que miraron a Jesús, hermano, cuando iban en el camino a Damasco. Emaús, gracias, hermano, aleluya. Ahora, note usted la importancia de lo que aquí está sucediendo y aconteciendo. Era necesario que Cristo resucitara, ¿sí? En la cruz Cristo vence al diablo, pero al levantarse de la tumba, Cristo venció al pecado. Aleluya. Cristo había vencido al pecado. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿dónde está, oh pecado, tu victoria? ¿Dónde, oh pecado, oh sepulcro, tu victoria? Dice: ¿dónde, oh pecado, tu aguijón?
¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? No había más que hacer. Cristo nos había dado testimonio de que verdaderamente había cumplido la expectativa de Dios, el Padre, al venir a este mundo a morir por los pecadores. Amén. Si Cristo no hubiese resucitado de la tumba, hermano, vana sería nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Oiga, seríamos dignos de que la gente se riera de usted y de mí y que dijera, pobrecitos, ya les lavaron el coco. Aleluya. Ya les lavaron el cerebro, aleluya. Pobres, miren. No, eso podrán decir, aleluya, pero no tienen fundamento, porque nosotros sabemos que Cristo sí resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia se mencionan pactos. Quiero ir rapidito, hermano, en este tema porque es importante. En la Biblia se mencionan pactos, pero no el tipo de pactos que muchas veces hoy escuchamos a través, hermano, de los medios sociales. No. Vamos a hablar, hermano, de los pactos establecidos. Esto empieza en los días, hermano, en que Dios le promete al pueblo de Israel un pacto directo. Ya había hecho un pacto con Abraham, pero ahora hace un pacto directo con el pueblo de Israel. Y Dios, hermano, les dice que los va a libertar y les va a llevar a una tierra que fluye la leche y la miel. ¿Oyó eso? Va a llevarlos a un lugar especial, y ellos habían tenido 430 años de cautiverio en Egipto, habían estado en ese lugar, pero llegó el día en que Dios, ¿verdad?, había decidido sacarlos de esa nación. Y sucedió que después de las plagas, después de toda la manifestación de Dios, hermano, hacia este pueblo, dice la Escritura que llegó el momento en que ellos tenían que salir. Para esto era necesario que ellos mataran a un cordero que fuera sin mancha, que fuera un cordero, hermano, sano, que no estuviera sucio. Y dice la Escritura que de la sangre de aquel animal inocente iban a manchar los dinteles, ¿verdad?, de la puerta. Iban a llegar, iban a poner esa sangre en el dintel de la puerta, porque iba a venir el ángel de la muerte por la noche. Iba a pasar, hermano, el ángel de la muerte, y todos los primogénitos, hermano, que hubiera en una casa donde no estuviera la sangre en el dintel de la puerta, serían llevados a la muerte. Morirían en ese momento. Oiga esto. Entonces, hermano, no solo tenían que manchar los dinteles de la puerta, sino que aparte de todo esto, tenían que agarrar la carne de aquel cordero que habían sacrificado y la tenían que consumir. Tenían que cocinarla, hermano, así como asadita. Yo no sé cómo ser, pero hermano, ha de haber estado sabrosa, aleluya, el cordero. Y por familia, oiga bien esto, por familia tenían que reunirse para comerse el cordero que habían sacrificado. Y tenían que comerlo totalmente, o si no, tenían que poner lo que sobró al fuego y que se consumiera en el fuego. Aleluya. Entonces, cuando miramos, hermano, lo que estaba haciendo, había cosas que anunciaban la libertad. La Pascua significaba libertad para ellos. La Pascua significaba que Dios les había dado la victoria, que ahora eran libres y que iban a un lugar que Dios les había prometido. Era la promesa de Dios y el pacto divino. Así que ellos tenían que comer la Pascua con su cayado listos, hermano, para salir. Como si fueran a salir, las maletas hechas, voy a decirlo así. Tenían que tener todo arreglado y preparado, porque al siguiente día Dios los iba a sacar de la ciudad de Egipto. Y así sucedió. Al siguiente día, hermano, después de la Pascua, ellos salieron de ese lugar triunfantes, salieron, hermano, con alegría, con gozo. Bueno, iban tan felices que hasta los huesos de José se llevaron. Sí, los huesos, porque José había dicho que no quería estar en Egipto, que cuando el pueblo de Israel fuera libertado, llevado, él quería irse también. Así que fueron y sacaron los huesos de José y se los llevaron también. Aleluya, sí, para llevarlos a la tierra prometida. Ahora, cuando miramos esto, para los judíos, esto es, hermano, una ordenanza, hermano, perpetua.
bajo la ley se convirtió en una ordenanza perpetua. Ellos tenían que realizar la Pascua de esta manera. Cada año realizaban la fiesta de la Pascua, y esto lo hacían, ¿verdad?, para recordar cómo los libró el Señor. Para decir y confesar que con mano fuerte Dios los había sacado, hermano, de aquel lugar. No solo eso, lo hacían de la misma manera en que Dios les había pedido, vestidos calzados con sandalias. No podían estar relajados practicando la Pascua y que, verdad, ahí, verdad, así, con corbata y todo. No, tenían que estar bien preparados, como si fueran a salir, el cayado en la mano, comer la comida, verdad, que se había utilizado, pero era para recordar cómo los había liberado el Señor. Así que durante toda la ley, el pacto de la Pascua había sido establecido en el pueblo de Israel de esta manera. Cuando hablamos de la cena del Señor, cuando usted vaya a hablar de la cena del Señor, estamos hablando de, hermano, que Él ese día se reunió con los discípulos para tomar la Pascua. O sea, Él fue a tomar la Pascua, Él fue a comer la Pascua, fue, hermano, a realizar la Pascua. Pero ese día fue el último día que la Pascua estaba vigente, que el pacto de la Pascua estaba en acción, porque ese día Cristo se pone de pie en medio de ellos y tomó el pan y el vino y estableció el nuevo pacto de gloria para toda la humanidad en Cristo Jesús. La redención por medio del sacrificio y el derramamiento de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Él es el Salvador, hermano, que vino a entregar su vida por cada uno de nosotros. Él es el Salvador vivo, a quien hemos, hermano, nosotros entregado nuestra vida y nuestro corazón. Amén. Así que cuando hablamos de estas cosas, esta es la historia a grandes pasos de la Pascua. Ahora, en la Biblia, en el capítulo número 11, verso número 23 en adelante, aquí se nos enseña algo muy importante. Dice aquí: y porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué hizo? Tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. ¿Oyó eso? O sea, vamos a recordar. La Biblia es clara, hermano. La Biblia nos dice, esto es para recordar. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a recordar? Vamos a recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a recordar lo que Cristo pagó por nosotros. Si a usted se le olvida eso, hermano, ya está caminando en una dirección equivocada. Ya está yendo en un sentido, hermano, totalmente distinto al que la palabra de Dios nos enseña. Como creyentes en el Señor Jesucristo, nunca se nos debe de olvidar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Por qué no se me debe de olvidar? Porque eso que Cristo hizo en la cruz es lo que ahora me da la seguridad del perdón de mis pecados y la salvación eterna que Él me ha prometido. Gloria a Dios. Así que cuando usted mira esto, sigue diciendo, ¿sí? Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. O sea, el propósito del Señor es que nunca se nos olvide, que siempre tengamos en nuestro corazón, hermano, y nuestra mente, hermano, el sacrificio de Cristo, lo que costó la salvación nuestra. Yo no sé cuántos de ustedes están agradecidos por lo que Cristo hizo, pero la manera en que mostramos nuestro agradecimiento a Dios por lo que Él hizo es esta: viniendo a su presencia, viniendo a la iglesia, obedeciendo al Señor en su palabra.
Amén. ¿Sí? O sea, nosotros obedecemos a Dios y tratamos de no ofenderle más, tratamos de no hacer, hermano, cosas malas contra Él. Y voy a detenerme ahí porque esto es muy importante. Tratamos de no hacer cosas malas contra Él, pero todos sabemos que, hermano, en alguna forma u otra cometemos faltas y errores. Amén. ¿O hay alguno aquí que, hermano, que ya le estén saliendo las alitas en la espalda? Gloria a Dios. Si hay aquí alguien que ya empiece como a querer levantarse del piso, hermano, hágamelo saber, aleluya. ¿Sí? Pero todos los que estamos aquí sabemos, hermano, que hay una carne, hay una lucha constantemente en nosotros que nos está tratando, hermano, de hacer la vida difícil. ¿Sí? Que a veces, hermano, aunque no querramos, los pensamientos, hermano, vuelan, hermano. Y tenemos, hoy los veo que están pensando, aleluya, gloria a Dios. Sí, porque es que la carne, hermano, le cuesta trabajo sujetarse a las cosas de Dios. Así que por eso es importante que no se nos olvide, hermano, lo que Dios hizo con nosotros. Por eso es importante que recordemos constantemente, hermano, lo que yo soy y lo que hay en mí. No puedo engañar a Dios, no puedo mentirle a Dios. Dios sabe, hermano, que tratamos de ser lo mejor con Él, pero que la carne muchas veces, hermano, está tratando, hermano, de hacernos fracasar. Y no la tomo como una excusa. Si usted toma la carne como una excusa para fallarle a Dios, está equivocado. A Dios nadie le puede engañar. Aleluya. Si usted no puede, hermano, engañar a Dios tratando de hacerle, le voy a decir que soy carne y que por eso tropecé ayer. No. No vamos a engañar a Dios. Si nosotros hacemos deliberadamente, hermano, prácticas de pecado, no podemos engañar a Dios. Dios sabe lo que estamos haciendo. Pero aún en esa condición, Dios no está condenándome. Dios está tratando de ayudarme para salir de ese lugar. Hay tanto de Dios en nosotros, hermano, que no podemos sentirnos a gusto cuando estamos en el pecado. Porque hay mucho de Dios en nosotros. Siempre que usted, hermano, entienda esto, sabrá que aunque la carne trate, no va a poder, porque hay mucho de Dios. No nos vamos a sentir a gusto allá. Siempre vendremos humillados a Dios. Siempre llegaremos a Dios arrepentidos. Siempre buscaremos la presencia de Dios porque sabemos, hermano, que hemos hecho lo malo. Así que cuando usted mira esto, es un recordatorio. Dice, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Cada vez que practicamos la Santa Cena, recordamos lo que Dios hizo. Nos acordamos de todo lo que dio por nosotros. Nos acordamos del sacrificio. Nos acordamos de todo, ¿verdad? Lo que ha hecho. Pero también nos recordamos de que pronto vendrá a recoger a su iglesia, a levantar a los que le esperan. Viene a llevar a aquellos que hemos caminado con Él para llevarnos a su reino, a su gloria, a su presencia. Aleluya. Y yo creo que ya falta poco. Yo creo que ya falta muy poquito, aleluya. Pronto llegaremos, hermano, a la presencia de Dios y entraremos a su reino, hermano, no por las cosas buenas que nosotros hayamos hecho, aleluya. No porque hayamos sido mejores que otros, no porque hayamos sido una iglesia gigante, no porque hayamos sido una iglesia muy pequeña. No vamos a la gloria de Dios por eso. Vamos a la gloria de Dios porque Cristo Jesús nos perdonó el día que nos arrepentimos, aleluya. El día que le pedimos perdón, y vamos a entrar a su reino por el sacrificio que Él hizo, por la sangre que Él derramó, aleluya. Sí, yo voy a entrar a su presencia por la sangre que Él, hermano, derramó en la cruz del Calvario, aleluya. En ese sacrificio tan grande, hermano, por eso llegaré a su reino, aleluya. Cuando llegue al reino de los cielos, no me pregunte el apóstol Pedro, porque dicen que el apóstol Pedro es el que está en la puerta con las llaves, ¿verdad? Anda como Juanito con un llaverote así grandote. No se crea. Pero imagínense que cuando llegue ahí, si Pedro está en la puerta y me pregunta, ¿por qué te tengo que dejar entrar? ¿Y qué le voy a decir? Yo soy el pastor Ángel Reyes. Yo pastoreaba la iglesia por tantos años. Yo dediqué mi vida al servicio. Hermano, llevé a mis hijos a Disneylandia. Que ni me oigan ahorita. Imagínese, hermano, que el apóstol Pedro va a decir,
Sigue derecho ahí por ese camino ahí, sigue derecho al infierno, vámonos. Porque nadie va a entrar al cielo por sus obras. Nadie va a entrar al cielo por lo que hizo en esta tierra, o por el nombre que tenía, o porque era un trabajador de cierta congregación, o porque nunca le falló a Dios. No vamos a entrar al cielo por eso. Llegaremos a su reino porque Él pagó el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Vamos a entrar a su gloria porque la sangre del Cordero fue derramada sobre nosotros. Cuando nosotros miramos la historia, recuérdense que cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, se recuerda que iba a sacrificar a su hijo en una, ¿cómo se dice? A Isaac, en un altar. Lo iba a sacrificar, ¿verdad? Pero Abraham creía que Dios se iba a proveer de cordero. Cuando le preguntó, ¿verdad? Isaac, y le dijo, ¿dónde está el cordero? Oh, Dios proveerá, dijo, ¿verdad que sí? Y cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando Jesucristo viene ante la presencia de Juan el Bautista, lo primero que Juan dijo cuando lo miró, he ahí el Cordero de Dios. Aleluya. Aleluya. Dios estaba proveyendo del Cordero Santo, puro, sin mancha, que quitaría el pecado de la humanidad. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. ¿Sí? Dios se había provisto de un cordero. Por eso cuando usted mira el libro de Apocalipsis, encontramos que cuando Juan ve en el altar, ve a alguien, hermano, en medio del trono, como el cordero divino de Dios, aleluya, en ese lugar. Cuando usted está viendo lo que la Escritura nos dice, Dios se proveyó de aquel cordero que nos ayudaría a nosotros con su sangre para limpiar, hermano, nuestros pecados. Porque sin derramamiento de sangre, dice su palabra, no hay perdón de pecados. Voy a, hermano, a ir rapidito a la última parte. Dije, está muy sonámbulo, son los micrófonos que están ahí. Están prendidos, aleluya. Cuando ve usted, hermano, la Santa Cena, como ya le dije al principio, la Cena del Señor, la Cena del Señor tiene dos cosas muy importantes. Se puede convertir en una maldición para nosotros o se puede convertir en una bendición. ¿Por qué el apóstol Pablo escribió? Porque si usted mira, hermano, en el versículo 17, antes del 23, ve el 17, resulta que había abusos. Se los voy a leer para que usted vea en lo que estaban haciendo en Corintio. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no los voy a alabar, porque no se congregan para lo mejor, sino para ¿qué? Para lo peor. Dice, pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo, dijo él, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué dice el apóstol? ¿No tienen casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? Pues no los alabo, dijo él. ¿Sí? Cuando usted viene el día de la Santa Cena a la casa del Señor, no se espere hasta cuando llegue aquí para que en la oración le diga a usted, ay Señor, perdóname porque te ofendí, perdóname porque no sabía lo que estaba haciendo, Señor, no quiero participar de la Santa Cena de esta manera. No nos espere cuando venga aquí, hermano, en esa condición. Desde que salga de su casa, desde que se levante por la mañana, vaya a la presencia de Dios y abra su corazón delante de Él y expóngale. Oiga bien esto, si pecó contra Él, si le ofendió a Él, pídale perdón, aleluya, para que cuando llegue a la casa de Dios, usted pueda participar con limpieza y pureza de corazón de la cena del Señor. Amén. Dios conoce nuestro pecado, Dios sabe lo que somos, Dios sabe, hermano, quiénes somos. No lo vamos a engañar, ya se lo dije.
Así que cuando usted, hermano, va a la iglesia, no debe de menospreciar la iglesia. Aleluya. Porque eso es, ay, ¿verdad? Acá ahorita vamos a orar y le voy a pedir perdón. No, no, no. Usted ya sabía que hoy, hermano, teníamos la cena del Señor. Esto es como una tradición aquí en esta iglesia. Todos, hermano, los primer domingo del mes se lleva a cabo esto. Y la Biblia dice que eso es lo que estaban haciendo en Corintio. Estaban haciendo mal, hermano, lo que era la cena. Tanto así que algunos de ellos hasta se apartaban para cenar su cenita. Allá su comidita. Es que me imagino que había gente pobre dentro de la iglesia en aquellos días. Y unos podían echarse un bistec así, hermano, de carnero. Así un bistezote, hermano, así como los que a mí me gustan. Y otros pobres llevaban nomás sus frijolitos, ¿verdad? Sus avenas. Aleluya. Y pues, ¿verdad? No a todos les gustan los frijoles, yo quiero que sepa eso. Así que se apartaban, dice. Es más, unos llevaban hasta su botellón de vino. Sí, porque la gente se espanta cuando hablamos de la Santa Cena. ¿Sí? Lo que el Señor tomó ahí dice, es vino. No es un vino alcoholizado, quiero decirles eso, porque hay que quitar eso de la mentalidad. El alcohol se lo adhieren al vino o a algún fermento para que sea más fuerte, para que te emborrache mejor, para que te haga perder el juicio. Pero el alcohol daña, hermano, las venas del cuerpo, las adelgaza. Léalo, esto es médico y se lo doy gratis, aleluya. Así que cuando estamos hablando, hermano, de la cena del Señor, el Señor estaba tomando un vino fermentado, un vino tinto, un vino de uva fermentado. Él estaba tomando con sus discípulos, pero el vino que el Señor tomaba tenía el poder y la capacidad de, hermano, de emborrachar a la persona. Ahora, si usted tiene problemas con la borrachera, pues no tome, gloria a Dios. Pero no acuse de que el Señor no lo deja tomar, porque hay gente que le echa la culpa a Dios. No, yo no tomo porque Dios dice. No, Dios no dice eso. Él dice que los borrachos son los que no van a llegar al reino de los cielos. Ay, bueno, no era la Santa Cena eso. Pero dice la Escritura que entonces, hermano, él, hermano, miró lo que estaban haciendo en Corintio y los recriminó y le dijo, por eso no los alabo. Así que él pone el orden en la Santa Cena y vamos a la parte final. Quiero que usted vea lo que sucede. Verso 27 en adelante y con esto vamos a terminar. Dice así, de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, o sea, sin pensar lo que está haciendo, sin poner atención, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, ¿qué? Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, ¿qué dice? Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seremos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ahí está, ¿verdad que sí? Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Y las demás cosas las voy a poner en orden cuando yo fuere. ¿Oyó eso? O sea, como personas, hermano, de Cristo, personas de Dios, primero debo de saber, hermano, que esto no es algo ligero, esto no es algo sencillo, esto trae bendición o trae maldición. Participar de la cena del Señor trae bendición o trae maldición. Tenemos que entender que fue establecido por Dios, hermano, para la iglesia, para los creyentes, pero debemos de poner, hermano, dice la Escritura, tenemos que aprender, hermano, a poner atención, porque esto, si yo participo de la copa del Señor indignamente, podría ser juzgado por ello.
Y yo le digo, a veces nosotros, hermano, tomamos la Santa Cena a la ligera. Pensamos que es nada más nomás es una, ¿cómo se dice? Una celebración cada mes dentro de la iglesia. Una actividad que se lleva a cabo dentro de la congregación. No, hermano, esto es algo delicado. Esto trae bendición o trae maldición. Puedes estar, hermano, recibiendo enfermedades, puedes venir, hermano, a tener debilidades, o puedes venir, por último, a estar, hermano, durmiendo. Cuando dice dormidos, puede ser que estén ya en dos posiciones, tanto físicamente dormidos o muertos, porque para el Señor dice que cuando uno muere, pues duerme en el Señor. Así que es muy importante. Dios no quiere hacernos daño. Dios quiere bendecirnos. Amén. Dios quiere derramar su gracia. Pero cuando tomamos la Santa Cena, tenemos que hacerlo sabiendo lo que vamos a hacer. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿qué dice? No seríamos juzgados. ¿Oyó eso? Si se examina a usted mismo, o sea, esto no es algo cuando viene a la iglesia y aquí va, ay, ¿qué hice hoy? ¿Qué hice ayer? ¿Qué hice la semana? No, aquí no hay tiempo para examinarse. Pues eso tuvo que haber tenido usted un tiempo y decir, mañana voy a ir a la iglesia. Oh, mañana hay Santa Cena en la iglesia. Vamos a celebrar la Cena del Señor. Padre, que te he ofendido, que he hecho mal. Inmediatamente quiero participar de la Santa Cena mañana, Señor. Y quiero, Señor, que sea de bendición para mi vida. ¿Sí? Cuando usted, hermano, tuvo tiempo de analizar todas esas cosas, puede venir a la presencia de Dios y participar con libertad de eso, y créamelo, va a recibir grandes bendiciones de parte de Dios. He conocido personas que cuando vienen a la iglesia y pasan la Cena del Señor, ay, no la toman, ahí la dejan, no quieren tomarla. Y yo me pregunto, ¿es tan difícil pedir perdón por sus faltas y errores? Es tan duro decirle a Dios, Señor, o sea, ¿prefiere seguir en su pecado que pedirle perdón a Dios? Porque, hermano, yo creo que también por eso nos lo dejó el Señor, ¿verdad? Para que nos demos cuenta quién tiene un pecadillo por ahí. De esos que no cuentan, dijo mi amigo Tibi. Sí, hermano, porque cuando usted, hermano, no participa, ya sabemos que algo hizo que está mal y que no quiere aceptar, hermano, que lo hizo, y mucho menos arrepentirse de ese hecho. Y si yo me doy cuenta, hermano, a Dios no se le pasa. Amén. Y yo los veo aquí a todos. Y si usted no va a participar de la Cena del Señor, tiene que haber una razón poderosa por la cual no lo va a hacer. Algo que no esté en sus manos solucionar. Algo que no esté al alcance de sí, no poder arreglar. ¿Sí? ¿Me explico? Y le voy a explicar qué es eso para que usted me entienda. Es, por ejemplo, tener, hermano, la tibieza, voy a decirlo así, de soportar el pecado bajo su casa, bajo su hogar, bajo su familia. Que usted permita que el pecado esté activo dentro de su casa. Eso es un problema que usted, hermano, debe solucionar. Porque si hay alguien que lo practica dentro de casa, hermano, tiene que solucionar ese asunto, porque esa persona está afectando su vida espiritual. Yo no puedo hacer, ¿verdad?, que el cambio sea transformado. Entonces tengo que hacer algo, venir a pedirle a Dios ayuda por esa situación que está sucediendo dentro de mi casa. Pero mientras arreglo este problema, yo le digo a Dios, Señor, permíteme que el día de hoy no participe de la Santa Cena. No quiero ofenderte. No quiero hacer algo malo. ¿Sí? O sea, hay cosas que nosotros debemos aprender, hermano, que a veces están fuera de nuestro control. Y yo le aseguro que si le pedimos perdón a Dios, aún en esa condición, Dios no nos mandará enfermedades, ni muerte, ni nada de eso, si participamos de la Cena del Señor. Pero conscientes de lo que estamos haciendo. Decirle, hey, tiene que solucionar eso, tiene que arreglar eso. Yo no permito que eso esté así dentro de la casa. Estás mal, o estamos mal, o me estás haciendo daño. Que a veces la familia no lo entiende, te juzga, te critica, hermano, te dice, pero no importa, tú mantienes, ¿verdad?, tu seriedad en tu vida espiritual.
Por eso es muy importante aprender lo que estamos haciendo. La Santa Cena no es algo que se toma a la ligera. No es solamente un pedacito, hermano, de pan y una copita ahí de jugo de uva. No, estamos diciendo que con eso recordamos, hermano, el derramamiento de la sangre de Cristo y el partimiento del pan, hermano, el sacrificio del cuerpo de nuestro Señor Jesús. Por eso, pruébese cada uno a sí mismo. Voy a pedirle a los hermanos que pasen para tener nuestra cena del Señor. Y vamos a cantar este canto que dice: la sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mi ser. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mi ser. La sangre del Señor Jesús, preciosa sangre carmesí, que derramó en la cruz por mí, suficientes para mí. La sangre del Señor Jesús, preciosa sangre carmesí, que derramó en la cruz por mí, suficientes para mí. Voy a pedirle a los niños que salgan, los que están ahí, por favor. Déjeme decirle por qué no deben de ser excluidos ellos, hermano, de la cena del Señor. Enséñeles esto a ellos. Son parte de la iglesia, son parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? El Señor dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que si hay alguien que tiene la gloria ganada ahorita, hermano, son los niños. Así que, hermano mío, enséñenles la importancia de lo que es la Santa Cena. Muéstrenles a ellos y háganles ver que también por ellos Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. También por ellos Él entregó su vida en ese lugar. Amén. También por ellos Él derramó su sangre. Así que, hermano, en esta preciosa tarde, también los niños son parte importante en esta congregación. Amén. Vamos, hermano, a leer la palabra de Dios una vez más, y dice: